Muchísimas gracias, Mauricio. Ha sido una exposición excelente, creo que estaremos todos de acuerdo. En este momento vamos a pasar a las preguntas, tanto de manera virtual como aquí en sala, de manera presencial. Bueno, Sí, doctor, claro. primero felicitarlo también. ¿Me escucha bien? Sí, doctor. Solicitarte, doctor, la producción. Pero hay unas cosas interesantes para reflexionar. Nosotros acá tenemos que luchar parte por un dato epidemiológico. Nosotros tenemos el diatomín. Lima, no sé si hay casos nativos, creo que todos son encontrados en la selva central o no, y o de Arequipa. Entonces aquí tenemos zonas donde se han hecho estudios durante décadas de los diatominos, por la Universidad de San Agustín. Vítor es una zona prevalente y ahora se han encontrado diatominos en ciertos pueblos jóvenes de Arequipa, San José de Valla, los pueblos más altos de Mariano Llano. Primero, o sea, el diagnóstico de sospecha es simple epidemiológico, ¿no? La segunda observación es bloqueo de rama derecha. Un maestro nuestro, que es un cardiólogo, no lo he conocido, el doctor Guillermo Sanz, encontró que 60% de la gente normal en Arequipa, casi 80%, uno tiene un grado de bloqueo de rama derecha. En la época en que el bloqueo de rama derecha se dividía en 3 grados, primero, segundo, tercer grado, como ahora que se cumplió un poco. Entonces, realmente el bloqueo de rama derecha podría aquí hacernos estudiar pacientes para Chagas, tiene que sería sumamente caro, porque compraríamos 6 de cada 10 tendrían que entrar a resonancia, ¿no? Claro. O algún estudio inmunológico. Sí. La tercera observación, doctor, es ¿por qué la parte apical y por qué la parte introlateral? En los estudios de anatomía y fisiología cardíaca se sabe que son las dos zonas de circulación e inervación terminal. Ahí terminan todos los vasos, ahí terminan todos los terminales nerviosos. La pregunta es, si esto es solo un problema inmunológico, ¿por qué hay psicodemas que afectan solo el corazón? Hay psicodemas que afectan más intestinos. Incluso Uretra, el profesor Fernández Segarra, que encontró en pacientes con Chagas cardíaco y digestivo el compromiso músculo estriado, gemelo, y en uréteres. Entonces, creo que Chagas todavía sigue siendo un interrogante sobre su fisiopatología. ¿No? Tiene que haber la presencia de parásitos, ¿por qué se van las zonas terminales? ¿No? Es interesante, por lo menos están avanzando bastante en eso también, es interesante. Y la última cosa, doctor, el Chagas como tal acá está resuelto. Estamos viendo nuevamente casos en Arequipa. No es una enfermedad olvidada, sino una enfermedad dominada, sino es una enfermedad olvidada. Y por eso lo felicito, porque creo que hablar de Chagas es muy oportuno. Muchas gracias. Sí, gracias por su pregunta, doctor, y sus comentarios. Justamente una acotación importante a eso, si es una enfermedad que está resurgiendo, actualmente cualquier centro con un resonador que compra tiene secuencias cardíacas. O sea, usted puede ir al hospital o a la clínica y si ha comprado un resonador después del 2000, le va a venir con una secuencia cardíaca. Otra cosa es que el que la vendió o el centro no lo sepa, que muchas veces pasa. Pero viene para gatillar y viene con los cines y reales. Esto de los mapeos es algo avanzado, sí. Pero todo resonador va a venir con los cines y con la perfusión de primer paso y el realce tardío. Que como usted ve es lo más importante en Chava. A lo que voy es de que hay que utilizar estas herramientas que muchas veces pensamos que no las tenemos y sí las tenemos y sí tenemos el acceso en nuestra institución, ya sea pública o privada. ¿Verdad? Excelente. Muchísimas gracias, Mauricio. Acá tenemos una pregunta de chat. ¿En qué momento podemos pedir una resonancia cardíaca para poder prevenir la progresión de la cardiopatía chagásica con tratamiento antiparasitario?
Bueno, hay un estudio, el estudio Benefit, que como podemos observar, no hay una evidencia de que el tratamiento antiparasitario haga un cambio significativo, tampoco el tratamiento preventivo antiarrítmico con amiodarona, un cambio significativo, pero sí tal vez a este paciente le podemos hacer un seguimiento más estrecho. O sea, más que darle algo que pare la enfermedad, porque no es tanto, como comentaba, que el parásito hace una penetrancia y el parásito es el culpable, ¿no? Probablemente el parásito es el culpable de un porcentaje, pero el mayor porcentaje es la autoinmunidad de la persona. ¿Qué se puede dar para someter esta autoinmunidad? Eso habría que preguntarnos, ¿no? No sé, de repente disminuir la reacción autoinmune del paciente. Por ejemplo, en los pacientes que hacen reacciones autoinmunes con fármacos antineoplásicos como los inhibidores del punto de control inmunitario, no se le da antídotos de estos fármacos, ¿no? Se le da corticoides y le bajas. El Chagas, el 90% de toda la fisiopatología, que si bien todavía falta mucho por estudiar, pareciera que va más que el parásito a la reacción inflamatoria que genera el parásito, a la reacción cruzada que genera el parásito más que al propio parásito. Entonces, lo primero sería, en un paciente que uno tiene una sospecha, que tiene serología positiva y que tiene alguna alteración, por ejemplo, cardiomegalia, que tiene un ecocardiograma normal, que tiene disfunción sistólica, tal vez el bloqueo de rama derecha, como dice el doctor, es un parámetro que sí, pues, creo que 70% de los peruanos tienen bloqueo de rama derecha, ¿no? Uno va a la población de altura y tiene más bloqueo de rama derecha. Incluso hay algunos registros que el bloqueo anterior izquierdo también es una manifestación. Sí, claro, pero ¿cuántos varones con bloqueo, mujeres con bloqueo anterior izquierdo vemos en la consulta diario, ¿no? No a todos esos pacientes le vamos a pedir, ¿no? Tal vez a un paciente que ya tiene algún marcador como taquicardia ventricular no sostenida, arritmias, extrasístoles muy frecuentes, cargas altas más de 13%, que tiene la serología positiva, en este paciente sí sería importante, y que tiene un ecocardiograma que ya no lo vemos del todo normal, estratificar su riesgo con un estudio más invasivo como la resonancia, en este tipo de pacientes. Y en otro caso, en los pacientes que tengan un RASI score intermedio, ¿no? Ahí sí, porque no podemos quedarnos en la zona gris, ¿no? Ahí sí habría que ver si el paciente tiene fibrosis, tiene cicatriz, probablemente sí se va a beneficiar de una terapia preventiva de muerte súbita. Muchísimas gracias. Tenemos aquí un comentario del doctor Mario Benjamín García Saavedra. El criterio electrocardiográfico más importante es el bloqueo de rama derecha más el bloqueo anterior. Combinar ambos hallazgos mejora la sensibilidad significativamente para cardiopatía de Chagas. Respecto al screening en zonas endémicas, iniciar por un electrocardiograma de rutina tiene una buena relación costo-beneficio. Felicitaciones, doctor García, muy buena presentación. ¿Algún comentario al respecto? No, gracias por sus palabras, Mario. Y sí, pues obviamente este tipo de técnicas son muy importantes para el diagnóstico, pero su talón de Aquiles es la accesibilidad, ¿no? Entre comillas, ¿no? Hay que ver bien si tenemos o no en nuestra institución el equipo. Yo le diría que 90% de veces me ha pasado que he ido a un centro en el que el resonador no tenía el software, y sí tenía el software, solo que no había quien lo maneje, no había el tecnólogo capacitado, y eso es un tema logístico que se puede superar, que si uno tiene una herramienta, pues, ¿por qué no utilizarla? Sobre todo si existe evidencia. Muchísimas gracias. Otra pregunta del doctor Roberto Botassi. Felicidades por la ponencia, doctor. ¿Qué papel tiene la resonancia cardíaca en la detección temprana de fibrosis miocárdica? Como comenté, una secuencia novedosa, pues esto de los mapeos, ¿no? Los mapeos son secuencias paramétricas que la fibrosis se clasifica por resonancia en dos tipos: fibrosis de reemplazo y fibrosis reactiva. La fibrosis de reemplazo es esa fibrosis que vemos en el RAS tardío con gadolina. Esa fibrosis ya no va a cambiar. Yo tengo un paciente con estenosis aórtica, le hago una resonancia y le veo fibrosis de reemplazo, le cambio la válvula, va a seguir habiendo esa fibrosis. Obviamente mejora su sobrevida y todo, pero la fibrosis se quedó. Existe otro tipo de fibrosis que es la fibrosis reactiva. Eso lo ve los tiempos de mapeo T1. Ese tipo de fibrosis reactiva, si ese paciente con estenosis aórtica le cambio la válvula, cae y no me aparece la de reemplazo. La ventaja no sería buscar fibrosis de reemplazo, ¿no? Eso tal vez en un paciente que ya tiene enfermedad manifiesta, sino buscar fibrosis reactiva, la que si yo actúo o lo sigo al paciente de manera adecuada, voy a tener un mejor desenlace, ¿no? Seguía los tiempos de mapeo, tanto T1 y T2, sobre todo el T1, para valorar de manera temprana este cambio fisiopatológico.
Muchas gracias. Continuando una pregunta más del doctor Roberto Botassi, ¿cuál es el manejo óptimo de la insuficiencia cardíaca en pacientes con cardiopatía chagásica? Ya un paciente con cardiopatía chagásica, fracción de eyección reducida manifiesta, es básicamente la terapia de falla y estratificar al paciente. No existe una terapia alternativa o extra, es básicamente terapia médica de falla cardíaca y estratificación de riesgo de muerte súbita. Muchísimas gracias. Tenemos otra preguntita de la doctora Elirup Rojas. Buenas noches. La resonancia nos aporta otros datos complementarios al eco. Sin embargo, una ventaja sería evaluar el ventrículo derecho. ¿Qué opinas, Mauricio? Sí, esa es una muy buena pregunta. Hay un artículo que habla de el compromiso por cavidades del Chagas. Hablan que la forma más frecuente es la dilatación global de las cavidades. Después sigue la dilatación aislada del ventrículo izquierdo, dilatación aislada de las cavidades izquierdas. Pero un 4% de pacientes con Chagas pueden tener una dilatación aislada, un compromiso aislado del ventrículo derecho. Entonces, obviamente, si yo tengo un paciente con esa característica, no voy a pensar en Chagas, no pensar en displasia ritmogénica del ventrículo derecho, le buscaré por ahí de drenaje venoso lo que será. Pero si ha excluido todo eso, no habría que olvidarse que un 4% pueden hacer este tipo de dilatación y evidentemente el estudio de elección para ver en las cámaras derechas por su anatomía es la resonancia. Claro que sí. Tenemos ahora una pregunta de la sala presencial. ¿Alguna pregunta para ir intercalando? Bien, entonces continuamos con las virtuales. El doctor Robert David Escarria. Excelente presentación, doctor Mauricio, estamos todos de acuerdo. Una pregunta. ¿Qué opina del seguimiento a largo plazo con mapeos T1 en pacientes que puedan tener alguna contraindicación con gadolinium? Sí, es una buena pregunta, sí estaría de acuerdo. El gadolinio, como comenté, es un lantánido paramagnético, tiene muy pocas contraindicaciones, pero una de ellas es la enfermedad renal. La enfermedad renal crónica, pacientes con depuración menos de 30, tienen alto riesgo que si se le pone gadolinio hagan fibrosis sistémica nefrogénica con el tiempo. Entonces, en estos pacientes está contraindicado. Obviamente también en pacientes que tienen alergia al gadolinio. Existen reportes que el gadolinio también se puede almacenar a nivel del cerebro. Hay niños con cardiopatías congénitas como tetralogía de Fallot que les hacían seguimientos a largo plazo para ver la insuficiencia pulmonar que queda residual y en sus resonancias veían captaciones a nivel del cerebro. Esto tiene desenlaces clínicos, demencia, etcétera, no se sabe. Aparentemente no, pero siempre puedes tener una sustancia que se está acumulando en tu cuerpo, no es lo más adecuado. Sí, los mapeos pueden ser una opción viable para evitar el gadolinio en estos pacientes y existen incluso algunos estudios, no solo en Chagas, en general en múltiples patologías, que hablan de la simulación de la fibrosis, ¿no? Que con mapeos uno puede simular la zona de fibrosis y simular la cantidad de fibrosis sin necesidad de ponerle el gadolinio al paciente. Recordemos que a diferencia del yodo, el gadolinio no se lava ni con la diálisis. Entonces el paciente está contraindicado si tiene una depuración menos de 30. El yodo es diferente, ¿no? El yodo, si el paciente se dializa, le puedes hacer un angiotén coronario, lo dializas ese mismo día y no pasa nada. Mauricio, en un paciente que tiene mucha carga alérgica es mucha, si bien puede reducir artefactos en el momento de adquirir, ¿no? Entonces, tanto en consecuencias de cine o al verse, ¿qué sugerirías, por ejemplo, porque es más del tecnólogo, o sea, que tiene mucho ruido ventricular, pero queremos hacer una casa? Ya, esa es una excelente pregunta. Generalmente nosotros hacemos un estudio retrospectivo siempre, a diferencia de tomografía que es prospectivo o retrospectivo, en resonancia siempre es retrospectivo porque como sabrán la resonancia no produce radiación ionizante, entonces puedo disparar durante todo el ciclo. Claro, si bien yo tengo un paciente que tiene mucha carga de arritmia, los cines me van a quedar mal. El realce tardío no tanto, porque es una secuencia muy rápida, eso sí va a salir bien, pero el cine no va a quedar mal. Ahora, existen secuencias que están diseñadas para pacientes con arritmia. Hay una secuencia que se llama sin arritmia, en la que el sensa el intervalo de acoplamiento, perdón, el intervalo RR a nivel de la resonancia y simplemente capta las imágenes que tengan un intervalo RR parecido.
El paciente, por ejemplo, con fibrilación auricular, lo que tenga un intervalo de RR que no esté muy diferente, eso gatilla y la imagen sale. La desventaja, el tiempo de apnea. El tiempo de apnea se incrementa, paciente adulto mayor probablemente sea más difícil, pero es una buena estrategia. La otra estrategia es gatillar con pulso. Esos pacientes que tienen múltiples extrasístoles ventriculares, recordemos que esa extrasístole no va a llegar a hacer una perfusión adecuada distal, porque es un latido que no bombea sangre. Y después más bien viene la contracción post-extrasistólica. Así como gateamos o sensamos por electrodos, podemos sensar a nivel de el pulso. Y sería una opción también. Y lo último es tiempo real, ¿no? Que ya no es utilizar el sensado, simplemente es como que el resonador es una cámara y está grabando al corazón. No necesitamos gatillar al paciente y es una buena opción. Genial. Tenemos otra pregunta de la doctora Frida Sabino Zambi. La prolongación del QT es un marcador de riesgo de eventos arrítmicos, pero no siempre se asocia a un evento. Nos pregunta, ¿un QT mayor de 550 es de muy alto riesgo? ¿Alguna otra consideración al respecto? Bueno, sobre el intervalo QT, aparte de, bueno, una alteración a nivel de más de 550 que nos pueden producir torsada de puntas, todo, hay estudios que por la disautonomía que se produce en estos pacientes tienen una disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿no? Recordemos que a menos variabilidad de la frecuencia cardíaca, más riesgo de muerte en el paciente, ¿no? Los pacientes que tienen frecuencia cardíaca baja, por ejemplo, viven más tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen una variabilidad de la frecuencia cardíaca más alta, ¿no? Los pacientes que viven en taquicardia, hay estudios, ¿no? Viven menos tiempo. Justamente, ¿por qué? Porque tienen menos variabilidad, ¿no? A más dispersión, menos variabilidad de la frecuencia. La variabilidad, ¿cómo la podemos medir? Con un Holter, ¿no? Podría ser una opción medir la variabilidad de la frecuencia cardíaca en pacientes que tengan muy baja variabilidad, tienen alto riesgo arrítmico. Tenemos otra pregunta del doctor Nasib Llerena. ¿El rol de strain por resonancia, feature tracking, me imagino, hinchadas? Es una buena pregunta, el feature tracking. El feature tracking es un buen parámetro, pero no le gana al strain. No le gana al strain porque cuando uno compara estudios de strain versus feature tracking, el feature tracking de repente le va a ayudar en pacientes que tienen muy mala ventana. Pero si tienen una ventana adecuada, el strain es un estudio que tiene mayor peso, sobre todo en patologías en las que sirven el strain para seguir. Existen otras secuencias también de strain por resonancia, el tagging, por ejemplo, el enrejado, eso en cualquier máquina de resonancia lo tienen. Y sí, obviamente, nos predice de manera más temprana, pero por encima del feature tracking, yo me iría para los mapeos. O sea, si yo quiero hacer un paciente y ver deformación longitudinal, esas cosas, más confiaría en el strain y en un buen ecocardiografista que en el feature tracking, que es una secuencia más de investigación. Si yo quiero algo más sensible, más temprano, me abordaría por los mapeos más que por el feature tracking, que de todas maneras, si en el centro uno lo hace y tiene el software, excelente. Nos mide también tiempos incluso de dispersión, por ejemplo, para pacientes que necesitan resincronizadores, etcétera. Pero si quiero algo muy sensible, más sensible que el strain, de lejos los mapeos. Muchas gracias. Otra preguntita virtualmente. Buenas noches, excelente ponencia, gracias doctor. ¿La detección de fibrosis por resonancia cardíaca en pacientes asintomáticos podría modificar la estrategia terapéutica o el seguimiento? Sí, claro, eso sí es clave, ¿no? O sea, habría que validar primero, por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene serología positiva, es asintomático, tiene fracción de eyección reducida, 45%, y tiene alto fibrosis, más de 15, 20 gramos, ¿le pongo un DAI o no, no? Habría que hacer un estudio para eso, ¿no? En miocardiopatía hipertrófica, que es donde más se ha estudiado la fibrosis existe, hay un estudio que se llama el CMR-GAI, ¿no? Que solo guiarme de poner un DAI por fibrosis. Recién habría que esperar los resultados para ver si vale o no. Generalmente se tendría que mezclar con el RASI score y con la clínica. No creo que solo por un estudio de imagen yo le cambiaría a ponerle un dispositivo a un paciente, pero tal vez habría que hacer más estudios, ¿no? Y bueno, pues los que más hacen estudios en esto es justamente la población latina, ¿no? Los europeos, los americanos no lo van a hacer porque no tienen esta enfermedad, y si la tienen es de población que ha migrado, ¿no? Perfecto. Otra pregunta del doctor Víctor Cutipa. Doctor, buenas noches. ¿Cómo interpreta el hallazgo de realce tardío en pacientes chalásicos con fracción de eyección preservada? ¿Y qué implicancias pronósticas tiene este hallazgo a largo plazo? En el estudio de Volpe, si bien se vio que los pacientes que tienen fibrosis tienen la fracción de eyección más reducida,
existe también pacientes que tienen fibrosis que pueden tener la fracción de eyección preservada, ¿no? Por eso existe la falla cardíaca con fracción de eyección preservada, ¿no? Evidentemente. Este hallazgo pues, nos puede decir que de repente de manera temprana está empezando a hacer algún tipo de necrosis o cicatriz que tal vez no está disminuyendo la función contráctil por la zona en donde se encuentra la fibrosis, pero que estoy seguro que a largo plazo esta fibrosis va a generar circuitos arrítmicos que nos puedan llevar a arritmia ventricular. Más que la caída, predecir con la fibrosis la caída de la fracción de eyección, con la fibrosis lo que vamos a predecir es la carga arrítmica y el riesgo de muerte súbita que puede tener este paciente.